¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, un capítulo más de Género en Sintonía, este espacio donde mostramos, visibilizamos y queremos contar historias de mujeres bacanas, historias de mujeres súper guerreras o que nos tienen algo que decir. Y yo creo que siempre son mensajes muy positivos. Y estoy ahora con Catalina Ignacia Abarzúa Miranda. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, Bienvenida. muchas gracias por la invitación, Nadia. Ella es académica también en educación inclusiva y evaluación educacional. Actualmente eres directora de la carrera de pedagogía en educación diferencial de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Así UFRO. es, hace un mes. Mi No, facultad, hace un debo mes, desde decirlo. enero. Desde enero, o sea, ahí Desde me tienes enero. que contar cómo ha sido eso. Ujú. Profesora en educación diferencial, convención en necesidades educativas especiales y deficiencia intelectual. Yo creo que tremendo tema que vamos a poder conversar hoy día, Catalina. Bueno, ya que me dijiste, esto es nuevito relativamente, ¿no? Hoy día tu rol como directora de carrera. Cuéntame cómo ha sido eso. Yo voy a contar, yo también fui ¿Directora? directora de periodismo Ya. y hay un vínculo muy estrecho con los estudiantes. O Sí, sea, ahí uno también pasa a tener hartos roles, ¿no? De no solo la profe, la directora que hace la gestión, que el papeleo, que no sé qué, la planificación. Ahí también hay mucha conversa, a los chiquillos y las chiquillas necesitan también muchas veces ese espacio de, a veces uno pasa a ser entre la psicóloga, la mamá, la tía, ¿no? sí, Cuéntame de un todo un poquito de poquito. eso. Bueno, el aceptar este desafío, digamos, de dirección fue desde enero de este año 2025 y al principio con mucho temor, digamos, con todo lo que tiene que ver la dirección, porque como bien tú dices, no es solo lo académico, sino también hay que ir trabajando muchas otras áreas con los Exacto. estudiantes. Hay muchos periodos de escucha activa con ellos, mucha atención en oficina, en otros espacios también, para poder ayudarlos en otros procesos que finalmente igual son transversales al área académica. Mm. Sí, de hecho ayer hablaba, fíjate, en una reunión con una directora de departamento, ¿Ya? que a lo mejor para la gente que nos escucha hay tantas unidades en la universidad, que los decanos, que los rectores, que no sé qué, Sí. pero, pero los directores de carrera, las directoras de carrera tienen este nexo mucho más directo con los estudiantes. Ujú. Y ahí hay muchos desafíos. Cuéntanos un poquito también cómo ha sido para ti eso, en el sentido de que los chiquillos hoy día tienen otras necesidades. Hoy día nosotros tenemos que trabajar, o más bien también en buena lid, digo, el concepto de seducirlos constantemente para que presten atención en las clases, Sí. para que en el fondo se entusiasmen con con las carreras, en el sentido de que muchas veces competimos con los computadores, la tablet, el celular, La o sea, inteligencia la artificial. inteligencia artificial. O sea, hoy día no es tan distinto lo que a lo mejor pasa en los colegios. Claro, claro. Yo creo que es un cambio profundo en educación desde el tiempo que en nosotros yo creo que nos fuimos formando como estudiantes, donde no teníamos mucho acceso a internet, asistíamos mucho a biblioteca, era mucho de conseguir, por ejemplo, notebook, computadores, ¿no es Exacto. cierto? Y ahora los chicos tienen como todos estos dispositivos en sus manos. Y con muchas más, yo creo que muchos más privilegios que con los cuales nosotros nos Mm. formamos. Y esto, si bien son herramientas que permiten que ellos puedan ir avanzando académicamente y que también facilitan su trabajo como estudiantes, también por otro lado, y como un lado más oscuro, yo creo que también perjudican en algunos casos el mal uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces yo creo que por ahí también hay ciertos desafíos y eso amerita también mucha reflexión, Mm. digamos, con el cuerpo académico en función de las prácticas que uno lleva con ellos en las clases, las metodologías, que hay que ir también ahí, ir observando, monitoreando cómo se van llevando a cabo cada una de estas. Sí, bueno, y en tu área también, como en la educación diferencial, Ujú. eh, también fuiste coordinadora del programa de integración escolar PIE en una escuela de un sector rural de Nueva Así es, Imperial. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, Mira, fíjate que es como bien anecdótico, porque previo a eso, yo, bueno, soy de acá de Temuco y alcancé a trabajar un mes en una escuela especial para niños sordos, ¿ya? Que ahora ya no existe, estaba en Las Encinas, el Ah, sí, sí, anglicano. sí, Sí, sabemos, la ya, gente que pasa por ahí, súper reconocible. súper claro.
Y trabajé un mes ahí y luego me llama una amiga con la cual hicimos muchos trabajos, mucho vínculo en la universidad. Y me dice, oye, Cata, ¿sabes qué? Se abrió un puesto para trabajar en esta escuela, pucha, podríamos hacer proyectos juntas, como lo que siempre soñamos, Ujú. digamos, en términos de trabajo. Y resulta que después, bueno, me cambié finalmente a esta escuela rural que tú mencionas, y ella quedó embarazada, En el, claro, pocos meses después que yo me cambié para allá y después no volvió nunca más. o sea, tú Así, te quedaste a cargo de este de proyecto. este proyecto y Ya. ahí como coordinadora del programa de integración porque antes estaba ella. Entonces ahí fue, bueno, un proceso de mucho aprendizaje, porque cuando uno egresa también viene con muchos conocimientos teóricos y de pronto muy poco aplicables a los Mm. contextos educativos. Y ahí me mantuve por lo menos unos 7, 8 años aproximadamente en la coordinación de este programa, que está bastante alejado de acá, de Temuco, donde yo vivo, por lo tanto era también muy sacrificado el viajar todos los días, el tomar el bus, llegar allá, a veces quedabas abajo del furgón para poder llegar, digamos, al establecimiento, entonces era, pero yo creo de mucho sacrificio. ¿Y qué te dejó también desde lo profesional y lo humano esa experiencia? Porque o sea, el contexto rural es muy distinto a, obviamente, el trabajar en una escuela, a lo mejor en un programa muy similar, pero con elementos distintos, desde la cultura, lo que hablabas tú, o sea, por ejemplo, las distancias, em, cómo también la gente vive en ruralidad, Claro. todo es diferente. En estructura, como tú bien dices, es muy similar a cualquier otro programa de integración escolar, yo creo urbano, en cualquier otro contexto a nivel nacional, pero el espacio es distinto. Mm. Entonces, estar insertos en esta cultura rural y mapuche fue de gran aprendizaje. Además que este colegio tenía un sello también más ligado al área religiosa. Entonces también ahí había como como, como ciertas dicotomías un poco en los discursos en algunas ocasiones porque, claro, la iglesia tiene su punto de vista, Ajá, ¿verdad? Y la cultura mapuche tiene exacto. otra como visión. Y eso también me llamó mucho la atención, de hecho hubo también muchas investigaciones que llegaron al espacio, al lugar, pero de por sí era un espacio bastante familiar, era una escuela muy pequeña, donde se cumplía con esta estructura y solicitudes, ¿no es cierto?, desde la Provincia de Educación, pero, pero trabajamos mucho la cultura con ellos, con mucho respeto, el Mapuzungún se trabajaba siempre, estaba ahí como transversal a las otras asignaturas, y la RUCA también, siempre muy activa y abierta a la Ajá. comunidad. Y ahí también, ahí por lo que entiendo, nace un proyecto o se vincula también, tú te vinculas a Proyecto Fondesit, precisamente con esta motivación, ¿no? De conocer o de mostrar estos contextos escolares en contextos más, digo, más vulnerables, ¿no? Claro, resulta que, bueno, desde que yo egresé de la carrera de educación diferencial, por lo general siempre estuve haciendo cursos, postítulos, siempre me estuve continuamente formando como docente. Y en esa formación hubo un año en que dije, ¿por qué no hago un magíster? Si ya estoy haciendo como tantos Ujú. cursitos y bueno, postulé acá a la Universidad de la Frontera en el magíster de educación, mencionan evaluación educacional, cuando estaba la directora Sonia Oces de Sí. directora, con quien actualmente sigo trabajando. Y bueno, entregué mis documentos, porque en ese año no era como que tú pagabas y quedabas, sino que tenías Exacto, que una postular con un postulación. proyecto y todo de por medio, claro. Así que ahí postulé, quedé y luego ella tenía junto a otros doctores un proyecto regular de Fondesit, en donde me invitaron a participar junto a una compañera como alumnas tesistas. Y eso me abrió un camino que yo no conocía de la investigación y que me gustó mucho y que me apasiona hasta el día de hoy. Y con ellos también que llevaban mucha trayectoria, entonces era como de Mm. mucho aprendizaje y siento que eso me abrió más puertas también dentro de la Universidad de la Frontera y
te estoy hablando del 2018, 2019 más o menos, que tengo un vínculo con la institución. Los desafíos que enfrentan las comunidades escolares hoy día, por ejemplo, con estudiantes con necesidades especiales. O Ujú, sea, lo dije antes de ir a la música, han sido tema en las pautas nacionales de situaciones de violencia incluso que se han vivido entre estudiantes y profesores o profesoras, em, pero que siempre es importante ir más allá del titular, analizar ujú, un poquito. ¿Cómo lo ves tú, según hoy día también en la formación de futuros profesionales que se van a enfrentar mm. a un contexto distinto? Sí, yo hago como una doble lectura un poco de lo que tú señalas, porque por un lado, claro, tenemos a docentes en un sistema donde, como tú bien sabes, también ha descendido bastante la matrícula y Sí. el interés de estudiantes por estudiar pedagogía. Debido a lo mismo, yo creo, lo que aparece en los medios, como mucho miedo al tema de la convivencia, a estas mismas necesidades educativas especiales, que cómo las abarcamos, Exacto. cómo las trabajamos. Entonces, bueno, eso es como una primera mirada, y la segunda que tiene que ver también con los estudiantes y con sus familias, o con quiénes son sus cuidadores, ¿cierto? Entonces, yo creo que son ambas cosas. Los profesores, por un lado, en cuán capacitados están de estas necesidades educativas especiales, cuánto interés y voluntad también demuestran por Mm. querer fortalecerse y comprender este tipo de diagnóstico, sea cual sea, permanente o transitorio. Y por otro lado también cómo las familias apoyan a sus hijos, en este caso, con este tipo de diagnóstico, porque ahora también las modalidades familiares han ido Cambiando. cambiando, claro, son muy dinámicas. Antes, no sé, madres estaban mucho más, ¿no es cierto?, en la casa. Ahora ambos padres trabajan, porque también la economía ha ido Mm. cambiando. Entonces, yo creo que ahí, ¿qué es lo que pasa, digamos, con los estudiantes? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cómo se trabaja en esas áreas? Porque también recordemos que este proceso de que avancen los estudiantes debe ser como un acuerdo y un compromiso compartido desde una alianza que se pueda formar entre los estudiantes, ¿no es cierto?, con sus familias, pero también con los docentes desde las instituciones. Entonces, lo que puedan hacer allí yo creo que es esencial para poder avanzar en materia inclusiva. A lo mejor lo que voy a decir no va a sonar un poco no tan políticamente correcto, pero ¿crees tú que, o no sé, según lo que tú has estudiado también, porque también obviamente has elaborado estudios sobre didácticas, digamos, en contextos diversos, escolares diversos Ujú. y de alta vulnerabilidad, muchas veces las políticas se impulsan muy apresuradamente sin tener como estas variables digamos, tan estudiadas, digo, cómo lo vamos a enfrentar, qué tan preparados estamos, qué tan preparados están los docentes, cómo se va a implementar este programa. Si no es que de Mm. repente se hace esta ley, se hace este reglamento, se tiene que implementar y en el camino uno se da cuenta que era mucho más complejo. Claro, porque estos proyectos, como bien tú señalas, son como miradas muy idealistas del sistema. Y el sistema tiene muchos elementos que de pronto yo creo que no son puertas que no se van abriendo. Y este es un tema multifactorial que se tiene que nutrir de muchas cosas. Ahora hay muchas políticas en TEA, en inclusión, qué sé yo, pero para llevarlas a cabo a un contexto real en práctica es complejo. Mm. Es complejo porque tenemos docentes hoy en día que están muy cansados, que están enfrentando este mismo tipo de situaciones con estudiantes que tienen un tipo de necesidad educativa especial que es de difícil abordaje, pero también con un grupo de estudiantes que están ahí presentes en la sala, que de pronto son 45 estudiantes que también tienen otro tipo de necesidad. Así es. Entonces, se le hace complejo el panorama a los docentes hoy en día, y yo creo que eso eh, influye, digamos, en que se pueda mejorar también el rendimiento y la atención que cada uno de los estudiantes requieren. Yo he escuchado en reuniones, en conversaciones, de repente, de gente del área de la educación y Ujú. no, o Sí, sea, sí, sí. dice, oye, pero yo siento que aquí hay un sobrediagnóstico. ¿Cómo puede ser? Y recuerdo las frases de hace un par de días, semanas,
de un director de un establecimiento educacional en la región metropolitana, de un liceo reconocido, ¿Ya? donde en el fondo trata de, ahora todos estos, digamos con un garabato, son TEA. Ah, sí, sí, sí. Entonces, eso uno también lo ha escuchado. Y Ujú. uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser que ahora todos tengan algo? Mm. Eh, no lo estoy diciendo como una afirmación mía, no. Es como lo que uno también ha escuchado y Ujú, esta frase que se filtra de este director, ujú. eh, uno también la ha escuchado en conversaciones. Sí. Entonces, si también existe ese pensamiento, digamos, en la sociedad, con lo que hablábamos de repente de la resistencia a la Ujú. integración, Sí. ¿cómo trabajamos eso? O sea, si ya desde una mirada que es, no sé, que el director de un colegio diga eso es como impresentable, ¿no? Sí, mira, yo creo ahí desde lo personal que hay un juego también y lo voy a decir, de lucro un poco con las instituciones educativas. Porque bien tú sabes que cuando tenemos estudiantes con diagnósticos, ya sean permanentes o transitorios, hay una subvención extra que llega por estos niños, niñas, jóvenes, Mm. adolescentes, especial. Y no es menor. Entonces también yo creo que hay establecimientos, escuelas, liceos, que también quieren tener una mayor captación de diagnóstico y hay como decías tú, hay una sobre evaluación e intervención para estos casos, donde quizás muchas veces, no lo sabemos, estamos Mm. especulando, a lo mejor no va por ahí el diagnóstico. ¿Te fijas? Entonces, como que hay fechas que tú tienes que cumplir, que tienes que subir documentos, formularios, que tienes que evaluar, que con el médico, con un psicólogo, fonoaudiólogo, qué sé yo. Se hace todo un trabajo integral, pero también hay fechas que te van marcando un poco la pauta y que tú vas como piloto automático subiendo, ¿no es Mm. cierto?, estos informes y también te están presionando un poco desde de la escuela por lo mismo, por un tema de que vayan llegando las subvenciones que se esperan. Ahora, yo creo que si algún profesional emite un diagnóstico, uno espera que ese diagnóstico sea Exacto. ético, o Ético. sea, claro. Por lo tanto, uno confía también en ello. Y que haya ahora una mayor cantidad visible de diagnósticos también tiene que ver, yo creo, con que ahora hay más profesionales de las áreas, muchos más académicos que se están dedicando a esto, más instrumentos y baterías que se van utilizando, por lo tanto, hay como una apertura a estos casos y que se van diagnosticando mucho más. Estábamos hablando con respecto a la realidad que viven también las comunidades escolares, por ejemplo, cuando em, hay estudiantes con necesidades educativas especiales, cómo se enfrenta, cuáles son los desafíos, y también tú has trabajado en estos temas. ¿Cómo sientes tú que particularmente en la realidad regional, ¿no? Que hablábamos del tema de la diversidad y la interculturalidad se Ujú, cruzan en un territorio ujú, donde también, evidentemente, también están estas necesidades, po, o sea, también está esta realidad ujú. que muchas veces, eh, por un lado uno escucha, oye, pero hay un sobrediagnóstico, y por el otro lado a lo mejor es que nunca antes había tenido Como tanta un cabida, concepto para entender ciertas cosas en nuestros niños, niñas o adolescentes, ¿no? claro. No entendíamos el porqué, o incluso personas adultas, Ujú. Sobre todo en personas las en mujeres. las mujeres, o sea, Mm. el Eh, porcentaje de mujeres con algún tipo de trastorno o em, Claro, ahí eh, se habla mucho de la teoría del del diagnóstico camuflaje TEA en las mujeres. exacto, se conoce muchos años después, décadas, los 40 50 años Sí, sí, incluso. sí, sí. ¿Cómo también, cómo ves eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Sí, cuando Ya me que nom- estamos hablando de género. Sí, 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 sí. Mira, cuando tú hablas de la interculturalidad, a mí me parece, porque también lo estoy estudiando ahora en mi tesis doctoral, eh, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, que cómo aplicamos instrumentos que están estandarizados, validados, ¿no es cierto?, en Chile, por ejemplo, para diagnosticar a un estudiante con TEA, o sea, como se le llama ahora, eh, en un contexto que es mapuche, Mm. donde hay características
que son muy similares, digamos, desde el diagnóstico, desde el diagnóstico TEA, pero también, por otro lado, las características que tienen las personas mapuches, por ejemplo, en este proceso de transición a ser machi. Ujú. Entonces, eso es como un poco a mí lo que me llama la atención en cuanto a ese diagnóstico en específico que estoy investigando. Ya, Entonces cuéntanos un ahí, poquito más de eso, está interesante. claro, ahí he hecho algunos grupos de discusión con docentes, profesores de una comunidad cercana a Padre Las Casas, y claro, ellos lo ven como algo demasiado sobreintervenido, como sobreexplotado. Dicen que, claro, tienden a diagnosticarlos con algo que, por lo que ellos ven, digamos, desde el contexto mapuche, probablemente no sea específicamente ese el diagnóstico y están en otros procesos, Mm, porque son culturas distintas. distinta. La chilena con la mapuche son distintas, ellos tienen otra forma de ver el mundo, de conectarse con la naturaleza. A todos le encuentran un sentido distinto que el chileno, digamos, no ve. Y aunque queramos decir que no, que todos somos iguales, yo creo que no somos todos iguales. Y ahí hay como algo que me hace un poco de ruido, digamos, cuando se diagnostican, digamos, a los estudiantes con TEA, o sea, en un contexto mapuche. Está súper interesante eso. O sea, en Sí. el fondo nos están mostrando una realidad que a lo mejor no todos éramos conscientes de aquello. Ujú. O sea, y hay un choque cultural no menor. Claro, sí, 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 sí. Y también en otra ocasión, con un grupo de discusión con los padres de estudiantes, con hijos con el diagnóstico de TEA, ellos también lo ven y dicen que, claro, el avanzar curricularmente te hace ir subiéndote a este tren que no te bajas, Ujú, ujú. ¿cierto? A curricularmente avanza en los cursos, agregándole estos diagnósticos, pero se pierde un poco el vínculo con lo natural, con las raíces que ellos tienen. Entonces ahí, bueno, hay muchos más temas para profundizar en ese ámbito, pero principalmente eso. Entonces, como desde estas dos miradas, tanto profesores como las familias de estos estudiantes que ya están etiquetados, digamos, con estos diagnósticos, al parecer, así como Ajá. preliminarmente, ellos ven que no siempre es el diagnóstico adecuado para ellos. Oye, tú acabas de decir una palabra que es la etiqueta, Ujú, ¿no? ¿Cómo también hay que tener tanto cuidado en eso? ¿Cómo trabajamos en eso con nuestros niños también, desde muy chiquititos? Digo, uno de repente escucha en contextos escolares, para quienes tenemos hijos, este es el raro. claro. Mamá, este es el raro, esta es la niña rara. El TEA. Sí. ¿Cómo trabajamos eso también desde nuestro hogar? De cómo le explicamos a los niños, oye, sí, efectivamente tienes un compañero o una compañera que tiene un diagnóstico, que a lo mejor tiene ciertos comportamientos, pero desde lo constructivo. Yo creo que es importante siempre trabajar la sensibilización. Yo creo que esa es como la etapa inicial. Si lo miramos desde la escuela con los docentes, con los equipos de gestión y de ahí hacia abajo para que se haga un trabajo también con la familia de cómo se abarcan estas temáticas, porque como tú dices, claro, las etiquetas están Mm, presentes. De hecho, yo he estado en aula, estuve en aula mucho tiempo y era como, Catalina, llévate a los estudiantes permanentes o llévatelos a los transitorios. Entonces, como, y ellos como que se quedan mirando y qué claro, es transitorio y qué es exacto. permanente. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho la sensibilización desde las escuelas, hacer la bajada con los padres también, que se supone que la escuela también cumple ese rol como de informar, ¿no es cierto? Entonces, esta devolución de información que se va nutriendo, pero también en los hogares es importante conversar con los hijos, quizás a través de cuentos, de anécdotas, de juegos, de ir como poniéndolo en esos casos. ¿Qué harías tú si, no sé, Paulita tiene estas características? ¿Qué crees que es lo adecuado? Y hay muchos libros también ahí que se podrían trabajar en los hogares. Bueno, es una tremenda tarea para quienes también somos padres o estamos en el proceso de formar también Ujú. adultos y adultas, ¿no? Con esa sensibilidad y esa empatía Sí, por el otro. por el otro. Yo creo que ahí es la clave, ¿no? El ponerse también en el zapato, en el lugar del otro, qué haría si.
Y desde Sí. chiquititos ir poniendo estos ejemplos a través de los juegos, de los cuentos, Ujú. etcétera. Sí. De verdad que muchísimas gracias por esta conversación en este espacio Género en Sintonía. Espero que te hayas sentido cómoda. Me decía, primera vez que vengo a algo así, así que Sí, sí. estaba nerviosa, Catalina. Así que esperamos que hayas disfrutado, también ustedes que nos escuchan, y mucho éxito también en este desafío de la dirección de carrera, Muchas gracias. porque es bellísimo. De verdad que es bien desgastante, es demandante, es cierto, Sí, sí, sí. porque los chiquillos tienen muchas necesidades hoy día que te piden de alguna Sí, manera que tú estés, pero de verdad cuando uno conversa después con ellos, te encuentras con estudiantes que dicen, profe, ¿sabe qué? Usted me dijo esto sí. y de Fue verdad fue significativo, me exacto, me ayudó. ayudó en esto, cambió mi decisión, Mm. seguí adelante en esto. De verdad que uno siente como una cuestión muy rica en el alma y Claro. decir, vale la pena, vale Sí, la sí, pena. sí, sí, de todas maneras. Sí, hay un compromiso y un cariño ahí en estos futuros y futuras colegas. Sí. Muchas gracias, Catalina, a ustedes también. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un lindo día. Chao, Muchas chao. gracias a ti, Nadia, por la invitación.